La fábrica lo está usando todo. ¡Maldita sea! Hoy vamos a meternos de lleno en una historia legal que es, la verdad, de lo más curiosa y compleja también. Vamos a hablar del régimen jurídico del agua para la agricultura en Ecuador. ¿Y por qué es tan especial? Pues porque hay una ley que está, literalmente, en el limbo. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en esto. La ley principal que regula el agua de un país, el agua, un recurso que no es que sea importante, es que es vital para poder comer, pues esa ley va y su máximo tribunal la declara inconstitucional. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa al día siguiente? Bueno, pues justo ese es el dilema al que se enfrenta Ecuador ahora mismo. Y aquí es donde empieza la paradoja, lo que lo hace todo tan surrealista, porque a pesar de esa sentencia, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, la LORWA, se sigue aplicando. ¿Por qué? Pues para que no haya un vacío legal, un caos. Así que en este análisis vamos a ir al detalle, vamos a desgranar qué significa todo esto para la gente del campo, para los que viven de esa agua. Vale, para poder desenredar este lío legal, lo primero es ir a la base, a los cimientos, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos principios fundamentales que dieron forma a esta ley en primer lugar. Todo arranca, en realidad, con la Constitución de 2008. Fue un antes y un después, porque ahí el agua dejó de ser vista como una simple mercancía y pasó a ser lo que de verdad es, un bien de dominio público, patrimonio nacional y, ojo, un derecho humano fundamental. Lo más importante de todo esto es que se prohíbe, pero de forma rotunda, cualquier tipo de propiedad privada. La gestión o es pública o es comunitaria. No hay más. O sea, para que nos entendamos, se le echó el cerrojo a la privatización. Y aquí la ley se pone muy interesante, porque establece un orden de prioridades clarísimo. El artículo 86, de hecho, crea una especie de jerarquía sagrada. Arriba del todo, intocable. El consumo humano. Es la prioridad absoluta. Justo por debajo, el riego para la soberanía alimentaria, es decir, garantizar que haya comida en la mesa. Después, el caudal ecológico, que es como la sangre que mantiene vivos los ecosistemas. Y ya, al final de la cola, el resto de actividades productivas. Esta pirámide, al final, lo que decide es quién bebe primero. Así de claro. Bien, ya tenemos los grandes principios sobre la mesa, pero ahora toca bajar al barro, al terreno. ¿Cómo se come todo esto en el día a día del campo? O sea, ¿cómo llega el agua a los cultivos? Y sobre todo, ¿quién se encarga de que llegue? Pues mirad, la ley hace una diferencia que es clave entre dos tipos de derechos sobre el agua. Por un lado está el derecho de uso. Este está pensado para la soberanía alimentaria, para el pequeño agricultor, el riego, la acuicultura a pequeña escala. Son autorizaciones que duran hasta 10 años y se pueden renovar. Y por otro lado está el aprovechamiento productivo. Esto ya es para cosas más grandes, para actividades económicas a mayor escala. Y claro, los requisitos son mucho más duros. Entender esta diferencia es vital porque de aquí parte todo el reparto del agua. Y en el centro de toda esta gestión, a nivel local, hay una figura clave, las juntas de riego. El artículo 47 de la ley las define como organizaciones comunitarias, sin ánimo de lucro, que son, al final, las que se encargan de que todo el sistema de riego y drenaje funcione sobre el terreno. Son, en pocas palabras, el pilar fundamental de la gestión comunitaria del agua para la agricultura. Venga, ya tenemos los principios y a los actores principales. Ahora toca meterse en la parte, la más complicada, el terreno pantanoso, los permisos, los conflictos que siempre están ahí, latentes, y por supuesto el sistema de multas y sanciones que la ley establece. Esta cita que veis, sacada de un análisis académico, lo clava. Pone el dedo en la llaga, en la tensión principal de todo este asunto. Por un lado tienes al Estado, con su monismo administrativo, que básicamente quiere una única regla para todo el mundo, un café para todos. Y por otro, tienes el pluralismo jurídico, que es toda esa riqueza de costumbres, de prácticas ancestrales de los pueblos indígenas para gestionar el agua. Es literalmente un choque de dos mundos, que un Estado que se dice plurinacional tiene la obligación de intentar reconciliar. Y ojo, que nadie piense que esto es un debate solo para abogados o académicos, Para nada. Tiene consecuencias muy reales. Este modelo de una talla única para todos, pues sencillamente no funciona en un país tan diverso como Ecuador. El ejemplo de la chacra amazónica es perfecto para entenderlo. Es un sistema agroproductivo que lo integra todo, los cultivos, el ecosistema, y claro, eso no encaja en los esquemas rígidos de la ley. El resultado, pues lo que os podéis imaginar, conflictos, roces y gente que se queda fuera del sistema. Y claro, para que este modelo se cumpla, la ley tiene su propio sistema de sanciones. Se divide en 3 niveles. Las infracciones leves, como poner un obstáculo en un canal, las graves, por ejemplo, no pagar la tarifa anual por el agua, y las muy graves, que sería ya captar agua de forma ilegal o hacer obras sin permiso. Es, ni más ni menos, la mano dura del Estado para hacer cumplir sus reglas.
Todo esto nos lleva de vuelta al principio, al corazón de la paradoja, que toda esta estructura legal ha sido declarada inconstitucional. Así que la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Qué futuro le espera a la gestión del agua en Ecuador? ¿Cómo se puede salir de este laberinto legal? La razón de la sentencia es muy específica, pero tiene un calado enorme. La Corte Constitucional dijo que la ley era inconstitucional por un motivo fundamental. No se hizo la consulta previa que obliga a la ley con los pueblos y nacionalidades indígenas. O sea, se hizo una ley sobre sus recursos, sobre su vida, sin preguntarles, sin escucharles. Puede parecer un fallo de procedimiento, pero en el fondo lo que destapa es todo un debate sobre el reconocimiento de sus derechos como colectivo. Y la consecuencia directa de todo esto se resume en dos palabras que dan bastante miedo: inseguridad jurídica. Pensemos un segundo en lo que esto significa. Tienes una ley que legalmente está muerta, pero se sigue usando para que no se desmorone todo. Cada agricultor, cada comunidad, se está rigiendo por una norma que no tiene validez constitucional. Es como caminar sobre hielo fino, sobre un suelo legal que en cualquier momento se puede venir abajo. Entonces, ¿hay alguna salida a este callejón? Pues parece que sí. Las voces expertas apuntan hacia una nueva ley plurinacional de aguas. La idea de fondo es muy potente: pasar de un modelo donde el Estado impone desde arriba a uno de verdadera cogobernanza. Un sistema donde el Estado y las comunidades no compitan por el control, sino que colaboren, que trabajen juntos y se reconozcan el uno al otro. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué es el gran desafío que tiene Ecuador por delante? ¿Será posible crear una ley de aguas que dé seguridad a todo el mundo, que unifique al país pero sin aplastar su diversidad? ¿Una ley que sea de verdad el reflejo de un país que es uno y múltiple a la vez? Porque la respuesta a esa pregunta no solo está en juego el futuro del agua, está en juego el futuro del propio proyecto de un Estado plurinacional.